Comencemos el día de hoy. Hoy estamos a 28 de octubre de 2022 en Biomatemáticas 1 y hemos estado revisando el concepto en particular. El gran tema es teoría de conjuntos. Conjuntos, pero en particular numéricos. Y hoy en día trabajamos con base en la teoría axiomática. Me faltó la X. Un lapsus tontus. Axiomática de conjuntos. Es teoría axiomática de conjuntos porque se basa en axiomas o definiciones. Un axioma es un postulado que define algo, definitorio, aceptado por consenso. Consenso es con S o con S. Creo que es con S. Revísenlo porque también de repente también me equivoco en la ortografía, no me acuerdo. Creo que es consenso con S. Revísenlo. Consenso. O sin censo. Así. Consenso. Un consenso es un acuerdo entre personas. Cuasi democrático, es por mayoría. Y digo cuasi democrático porque al ser un axioma se parece a lo que sería un dogma. Un dogma es un postulado definitorio por consenso arbitrario, porque lo digo yo. A veces es por principio de autoridad, porque lo dice la autoridad y así es. Ya ha habido muchas autoridades a lo largo de las sociedades humanas, a lo largo de la historia de las sociedades humanas. Tanto un dogma inicialmente como un axioma dan entonces una definición de algo que relaciona una interpretación de algo en la naturaleza, una interpretación de un objeto. Hay una relación entre el objeto y la interpretación mediante, de aquí sale, de la interpretación sale, o sea, hay una relación entre estos dos entes, objeto, interpretación, por nuestro intelecto, que desprende, o de aquí sale, un símbolo o signo. ¿Bien? Esto lo entendemos y lo explicamos por medio de una disciplina, así como la matemática es una disciplina que nos ayuda a entender las relaciones entre cosas de maneras cuantitativas, o al menos semi-cuantitativas. Eso sería la matemática. Por eso es que no solamente son números, lo semi-cuantitativo es cualitativo, finalmente. Como nuestra escala de evaluación de la UAM, que va a su historia académica para que finalmente se gradúen como biólogos, hidrobiólogos o licenciados en producción animal cuando cumplan todos los créditos.
Hay que evaluar qué tanto de esto manejan de lo que está en el programa. Si manejan y pueden usar todo lo que estamos viendo que está descrito en el programa y me demuestran que así es, lo pueden usar para resolver problemas y tratar de entender mejor cómo funcionan los sistemas biológicos, la vida. Entonces, si me demuestran que lo manejan muy bien, entonces yo les asigno en su evaluación global una MB, porque lo manejan muy bien. Si lo manejan no tan bien, pero bien, vamos a decir, pues entonces les asigno una B de bien. Si, bueno, no lo hacen de la mejor manera ni bastante bien, pero digamos que lo indispensable. Ok, lo puedes hacer, lo puedes usar, puedes resolver problemas, síguele, te toca Biomatemáticas 2. De hecho, puedes enfrentar el curso de Biomatemáticas 2 con lo que ya manejas, entonces se les asigna una S es suficiente lo que sabes para poder pasar a Biomatemáticas 2. Si no, si yo les asigno cualquiera de estas, pero no manejan esto como se debe, al menos al mínimo, entonces mi obligación como docente responsable del curso, es decir, es no acreditarlos. Porque entonces, si los acredito con cualquiera de estas, les puedo estar causando un daño cuando lleven Biomatemáticas 2, porque no van a poder, porque aunque hayan acreditado conmigo, con el otro no van a acreditar. ¿Y qué necesidad hay de andar sufriendo gratis? Ni siquiera gratis, porque tienen que pagar la restricción al siguiente trimestre, ¿no? Muchos pesos, pocos pesos, finalmente uno paga. Entonces les asigno niño aplicado. No acreditado. Si les pongo esto no es porque sea maestro barco, esa parte, sino porque lo manejan muy bien, o la escala intermedia que es semi-cuantitativa, no es totalmente cuantitativa, es más bien cualitativa. ¿Ok? Ya. Esto lo estoy definiendo así, y eso lo define así la universidad, no, ni siquiera yo, así lo define la universidad. Hay algunos profesores, ya mencioné, lo tratan de usar otras formas que a mí me parecen muy subjetivas, mucho más subjetiva que eso, que es hacerlo a través de números. Pero ya lo he planteado, ¿qué diferencia hay entre tener un 76% y un 78%? Porque a veces dicen, la S es hasta 76 o 7.6 y la B es de 7.7 para abajo. Bueno, ¿qué diferencia hay entre un 76% y un 77%? De hecho, ¿puedo yo cuantificar cuánto manejan de esto? ¿Cuánto lo pueden usar? ¿Lo usas en un 77.5%? ¿Realmente tiene sentido? Parece que no. No hay evidencia real de estudios serios sobre psicología educativa que demuestre que eso así se puede cuantificar. No lo hay. Es más objetivo eso que usar números. Esto son signos que representan objetos, que es su capacidad de manejar la información, su aprendizaje. ¿Qué significa la MB? ¿Cómo lo interpretamos? Son muy buenos usando las matemáticas para entender sistemas biológicos. Eso es algo equivalente a esto. Es más, estoy haciendo lo mismo. Esta explicación está en el ámbito de una disciplina del conocimiento que se encuentra entre la filosofía y la psicología educativa, o la psicología en general, que es la semiótica. La semiótica es el estudio de las relaciones entre objetos y signos. Es la semiótica. La semiosis es el fenómeno.
La semiótica entonces es la disciplina humana que trata de entender las relaciones entre los objetos con los que convivimos o inventamos y cómo lo representamos. Y cómo entonces interpretamos las representaciones de los objetos. Ya lo mencioné que en el caso de algunas actividades humanas como las artes, las relaciones entre cómo interpreto signos respecto a objetos es estética, es libre o cuasi libre. Hay convenciones, hay consensos de cómo interpretar algo, pero hay libertad de pensamiento en las artes, libertad de interpretación. No así en la ciencia y en las matemáticas. La semiótica me dice, la semiótica aplicada a las matemáticas, a la ciencia, me dice que esta relación objeto, interpretación, signo, entre un objeto específico, un círculo, y el signo, que podría ser la palabra círculo, son estrictas. Esto es un círculo, bueno. Intento que esto sea un círculo. Eso sería un círculo. No puede llegar alguien a decirme, no, es un cuadrado. No. Es que soy artista egresado de la Esmeralda, la academia, esa, la escuela de pintura. Como me comentó un chico amigo ex compañero de mi hija, el amigo de la familia, dice, otro mamón de la Esmeralda. Bueno, es una de las mejores escuelas de arte en México, la Esmeralda, la Academia de Esmeralda, donde lo que se estudia es arte, no ciencia, ni matemáticas, formalmente, para ser matemáticos, para formar matemáticos profesionales, no. Es arte. En arte esto puede ser un cuadrado o un triángulo. En matemáticas esto es un círculo. No un cuadrado ni un triángulo. Eso es lo que nos dice la semiótica aplicada a las matemáticas. La semiosis es el fenómeno, la relación objeto-signo. Hay una relación de semiosis o semiótica de síntesis. Es como decimos, es que eso es ecológico. Sí, es la relación entre organismos y el ambiente. No, ahorra energía. Eso no es ecológico. Es el problema que sucedió a partir de la década del 70, que se dieron a conocer públicamente los impactos de las actividades humanas en los ecosistemas a través del conocimiento de la ecología, y surgió el ecologismo y los ecologistas. Que el ecologismo no es ecología, el ecologismo es una actividad política. Y los ecologistas no son científicos, son activistas políticos. En inglés es ecologist, ecólogo. En inglés un ecologist es un científico. En español un ecologista no es un científico. Es más, yo no conozco ningún ecologista científico. Y no conozco ningún ecólogo ecologista. Quizás eso sea más malo, porque los ecólogos conocen esos fenómenos y cómo nos dan información de cómo estamos perturbando los ambientes, y los ecólogos deberían ser activistas políticos para que entonces implementen medidas para mitigar el impacto de las actividades humanas en los ecosistemas. Pero bueno, en fin. Un axioma es semióticamente una relación entre una definición, el signo, y un objeto que puede ser abstracto que describe. De ahí la teoría axiomática de conjuntos. Son postulados que definen lo que es un conjunto prácticamente de manera por acuerdo o consenso entre los
matemáticos expertos en conjuntos. ¿Sí? A partir de los trabajos inicialmente que mencionamos, de Cantor, de Venn, de Luis Carro y otros, ¿no? Von Neumann, Frenkel, etc. Bien. Ahora, incluso terminamos la sesión pasada mostrando los diagramas de Venn. Esto representa un todo dentro del cual hay cosas, objetos. Y los puedo representar, por ejemplo, con letras. O con números, pero lo que nos interesan son los conjuntos numéricos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ay, que dio 8, horrible, 8 y medio. Y yo puedo decir, bueno, tengo un conjunto que sería, voy a representar con otro signo lo que sería un conjunto de números que dividen juntos. Y otro conjunto de otros números que viven juntos. Estos. Yo a este le puedo llamar el conjunto A y a este el conjunto B. Y entonces puedo decir, tengo dos conjuntos de números, el conjunto A y el conjunto B. ¿No? Ok. Estos son los conjuntos. Pero ¿cuáles son sus elementos? Ya dijimos que un conjunto es un todo conformado por cosas, por objetos que son los elementos del conjunto. ¿Cuáles son los elementos del conjunto A? Pues alguien dirá, el 1, el 2, el 3, y me faltó el 3, me comí el 3. Acá lo pongo. Es más, no lo voy a poner. No lo voy a poner. Qué bueno que no lo puse. No está el 3, el 4, el 5 y el 6. Y en el conjunto B están el 6, el 7, el 8 y el 9. No está el 3. Tampoco está el 0. Hablando de números, estos serían números naturales. Y también serían números reales. Podemos decir entonces que los números naturales y los números reales están también todos en el mismo conjunto. Ya más o menos hice un diagrama de este estilo, el diagrama de Venn, el día de ayer cuando mencioné los diagramas de Venn. Si ven el documento, van a ver que podemos representar mediante este signo de igualdad y entre las llaves que siempre me salen horribles a los elementos del conjunto A, que son el 1, los separamos mediante comas al primer elemento del segundo y hacia los siguientes, el 4, el 5 y el 6. Este es el conjunto A, cuyos elementos son el número 1, el 2, el 3, el 4, el 1, el 2, el 4, el 5 y el 6. Ok. Es un conjunto de números, por lo tanto es un conjunto numérico. Por el hecho de que sus elementos son números, queda definido como un conjunto numérico. Formalmente llamamos conjuntos numéricos a los diferentes tipos de números que podemos concebir dependiendo de su forma y cómo los usamos. Ayer, mencionamos a los números naturales, renombrados el día, mencionados el día de hoy, no renombrados porque también se puede. Es ahí donde otra vez entra la semiótica de cómo interpretamos el lenguaje coloquial. El lenguaje común en las sociedades humanas es un desmadre. No debiera serlo, pero lo es.
Ya lo mencioné el caso de los chícharos, ¿no? Y los guisantes. Pues en diferentes lugares llaman diferente a la misma planta. Bendito el Linneo que casi nadie usa fuera de los biólogos. Debería estar más popularizado el uso de los métodos, al menos los de Linneo, si no es que los de la cladística. Sería la vida sería más simple si usáramos el conocimiento científico, como el cubrebocas, de manera adecuada. Se habría reducido en mucho la incidencia de casos de COVID si el 100% de la gente hubiera usado adecuadamente en los lugares adecuados el cubrebocas. Pero pues la gente es gente y pues, ni modo, entonces tenemos que sobrevivir con base en probabilidades. Tratar de reducir la probabilidad de que los entes, organismos o entes biológicos que no deben vivir en nosotros y tratar de mantener a raya a los que sí conviven con nosotros sin que haya explosiones poblacionales por andar comiendo cochinadas, por andar comiendo tacos afuera del metro tasqueño. Por ejemplo, no hay unos tacos muy ricos afuera del metro Tlatelolco. Siempre está así. Y además, luego uno encuentra a la misma gente. Quiere decir que la gente que come ahí no se enferma. Entonces, son bien hechos. Además de muy ricos. Bueno, entonces, diferentes conjuntos de números serían los números naturales, los números reales, los números racionales, los números irracionales, los números, hay otros que no mencionamos y también los usamos en la vida cotidiana. Los enteros. No, los naturales, estos son enteros. No les faltan pedacitos. A los que les faltan pedacitos son los racionales y entonces ya no son enteros. Bien. Por cierto, los números racionales formalmente están formados por dos números enteros. Uno en el numerador y otro en el denominador. Eso es un número racional. Si no podemos expresar una cantidad mediante el cociente o razón o proporción de dos números enteros, entonces no es un número racional, sería un número irracional como pi. Y otros que vamos a ver a lo largo del curso. Bien. Pero hay otros números. Primero vimos, al principio, o el primer tipo de números que vimos fueron los números naturales. Y después, ¿a cuáles mencionamos? A los reales. ¿Cómo puedo representarlos con un signo a los que vimos al principio del curso? Con este símbolo. El número 1, pero con un circulito acá arriba. Y ya es otro número diferente, es otro tipo de número que no habíamos mencionado. Son los números ordinales porque me hablan del orden en cuanto a la presentación o filas de números. El primero, luego sigue el siguiente, no, el segundo, el tercero, e incluso gramaticalmente tiene nombre y se debe mencionar así, con ese nombre. Y dependiendo de su uso, puedo variar el nombre, pero dependiendo del uso, de una manera semiótica correcta. No es al gusto del consumidor, incluso para la interpretación gramatical apropiada. Por ejemplo, uno dice, no, pues es que es mi primer vez aquí. ¿Mande? ¿Cómo dijiste? No, es vez u ocasión en español es una palabra de género femenino. La palabra. Hay palabras más en español, hay palabras de género masculino, de género femenino y neutro. No tiene nada que ver con los géneros biológicos, ni con los géneros sociales. Son tres objetos diferentes en tres ámbitos distintos de la cultura humana.
Ese se llama primero, no se llama primero. Y se representa como un 1 con un círculo como supraíndice. Entonces el primero se llama segundo, este se llama tercero, y se representan así. Ese es el signo adecuado semiótico de estos números ordinales. Sería el conjunto de los números ordinales. ¿Cuáles son? No son el 1, el 2, el 3, el 4. Me voy a matar. Voy a andar con el zapato desatado. Y aquí el desatado soy yo, no el zapato. Estaba yo pisando la cinta. Bien. Es que luego me estrangulo los pies. Debe haber una cierta presión adecuada para no terminar con el pie dormido, por ejemplo. Y también adecuada para no terminar caído porque se sacó el zapato. Hay maneras adecuadas de hacer las cosas, de nombrar las cosas, de usar los zapatos, y maneras inadecuadas de usar cubrebocas. Entonces, este se llama primero, se llama segundo, se llama tercero. ¿El que sigue cómo se llama? Cuarto. En otros aspectos sería sinónimo de habitación. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es? Es necesario saber que esto existe para acordarse cómo tiene que usar las palabras. Cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. El que sigue sería el décimo. Décimo primero. Muy interesante. También le dicen undécimo. Falta acá el circulito. Que no es un caballero inglés. Lo bueno es que los videos cuando los subo a YouTube le pongo que no son para niños. No tenía que poner, no son para niños, son clasificación B. Ok, entonces es primero, no primero. A lo mejor lo han visto así. No, esto es gramatical. Tiene el mismo uso matemático, pero se llama diferente y se menciona diferente. Si el objeto que estamos contando en un orden es un objeto que en español la palabra con la que se llama es una palabra de género femenino, entonces lo escribimos así. 1A, 1 supraíndice A. ¿Sí? Porque lo he visto de 1000 formas. Lo he visto así y lo voy a borrar porque pues era incorrecto. Bueno, no sé si debiera ser así. ¿Sí? También los he visto hasta así, pero no. En todo caso es primer lugar. Y el que sigue, esto lo vemos en competencias, por ejemplo. El primer lugar, y hasta el diploma dice. Y el que sigue, segundo, estando en San Luis de Carrera. Esto es en uso coloquial, no matemático. En matemático es así. En coloquial puede ser este. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto, y ya después que estos son con la O, por el circulito. Esto es importante porque a veces se confunden los números ordinales con los números racionales. Estos. Por ejemplo, un número que está en el conjunto de los números racionales es este.
pues, sí, lo voy a dejar aquí. Este está, coma, en el conjunto, en el conjunto de los números racionales. ¿Bien? Ok. ¿Cómo se llama este número racional? Es un... No es romano, un medio. Muy bueno. Podríamos usar números romanos para representarlos de manera racional, por ejemplo. Nunca los he visto así, pero es una buena idea. Apúntalo, no se nos vaya a olvidar. Un medio en romano. Ok. Qué buena idea. Entonces, dijimos que le podemos decir un décimo, ¿no? Un décimo. Ando muy lejos hoy. Es viernes, ya vámonos. Un décimo. Un décimo es un número ordinal. Onceavo es número racional. Este es un décimo, no es el onceavo. Es el décimo, undécimo, duodécimo, o décimo tercero, décimo cuarto. Podemos juntar el décimo con el correspondiente el décimo nos ocuparía las decenas y deberíamos mencionar para las unidades de los números mayores que el 11, lo que el décimo, los nombres de los números ordinales entre el primero y el noveno. A veces en el lenguaje coloquial podemos usar, por ejemplo, hablamos de tiempo. Tiempo en siglos, por ejemplo. ¿Qué es un siglo? Un siglo son 100 años. Un ciclo de 100 años. ¿Bien? Y entonces hablamos del siglo cuando Newton publicó los principios matemáticos de la filosofía natural. Podríamos decir el nacimiento del cálculo en matemáticas. ¿En qué año fue? Fue en 1667. ¿En qué siglo fue? Podemos hablar 17. El siglo I fue del año 1 al año 100. Este fue el siglo, lo ponemos en siglo. ¿Qué número usamos para representarlo? Normalmente usamos los números romanos, los números romanos. Pero también podemos ir ahí el siglo primero. Yo nunca he escuchado que alguien hable del siglo I. O sea, a veces nombramos a este número romano, que es el número 1, lo nombramos con su nombre, el nombre del número ordinal correspondiente al primer periodo de 100 años. Del año 101 al 200 habría sido el siglo II o siglo II. A veces usamos el nombre del número natural, pero de aquí para acá, el siglo II, el siglo III, a veces decimos que esto fue en el siglo XVII. Si contamos de aquí, entonces el siguiente siglo, el siglo III o el siglo III, habría sido en el año 300, en el año 400. ¿Se fijan? Entonces, en 1600 habría terminado el siglo XVI. En 1601 habría empezado el siglo XVII. Y lo representamos así
O así, siglo XVII. Yo nunca he visto que alguien lo escriba como siglo XVII. Entonces, en lenguaje coloquial, por ejemplo, al medir el tiempo en siglos, de manera un tanto aparentemente desorganizada, usamos la nomenclatura de los diferentes conjuntos de números. Ah, sí, perdón, me faltó una rayita, un palito, una letra ahí. El siglo XVII. Ok, bien. Siglo XVII, niños, el siglo XVII. Siglo XVII en números indios o siglos naturales, o siglo XVII en números romanos naturales. Siglo I, lo nombramos no siglo I, sino siglo I, siglo ya sea en números romanos, pero mencionado como si fuera ordinal, o con el símbolo del número ordinal. Aunque les confieso que nunca lo he visto escrito así. Siempre lo he visto escrito en romano. Los otros siglos posteriores sí los he visto tanto en romano como en indio. Pero casi siempre mencionado, cuando es en romano lo mencionan como ordinal, y a veces cuando lo escriben con número indio, lo mencionan como número natural. No, como número sí, natural o ordinal, cualquiera de las dos. Eso en cuanto a los números. Entonces tenemos diferentes conjuntos de números. Para representarlos usamos símbolos o signos. Esto nos representa un conjunto de números naturales, estos en particular, y el conjunto B, en el ejemplo que estábamos hablando hace rato, este de aquí, ¿cuáles son? El 6, en orden de menor a mayor, aunque no usemos números ordinales. El primero es el 1, el segundo es el 2, el tercero es el 3. Sean el 6, el 7, el 8 y el 9. Bien. Lo que encuentro es que hay relaciones entre estos dos conjuntos y a esas relaciones le llamamos operaciones. Las operaciones son relaciones entre conjuntos. Y entonces debemos introducir otros signos o símbolos para representar, por ejemplo, las relaciones. Para no tener que escribir toda la palabrota, parangaliputirimícuaro, usamos signos o símbolos. Por ejemplo, hay un número que comparten el conjunto A y el conjunto B, donde se cruzan, donde se intersectan, y entonces le llamamos el conjunto intersección A, intersección, déjenme dibujarlo mejor, porque se puede interpretar de manera inadecuada. Tiene que ser una especie de horquilla, así, intersección B, que está formado por los elementos 6 y nada más. Tiene un solo elemento. ¿Okay? Entonces eso es A intersección B. En otras palabras, el conjunto A y el conjunto B comparten el elemento 6. Puede suceder que lo que me interese es todos los elementos de los dos conjuntos. Entonces estaríamos hablando de juntamos los dos conjuntos como si fuera uno solo. Y entonces le llamamos a la unión de conjuntos. Y hablamos de la unión del conjunto A, unión B. Se parece a una U, de ahí lo de unión, pero ya es una horquilla, que sería el conjunto formado por los números 1, 2, 3, 4, el día 3 es cierto. ¡Ah!
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es el conjunto A unión B. A este yo le podría llamar el conjunto C. El 6 solito. Entonces, puedo escribir otra vez como A intersección B es igual al conjunto C. Y este yo lo podría llamar a este el conjunto D. Y entonces el conjunto de D sería todo esto. Lo puedo representar como D es igual a unión D. No, a unión D. A unión B. A unión B. Entonces, como se dan cuenta, de esta manera estoy deduciendo los signos que uso para expresar ideas. Eso gracias a que los matemáticos se han puesto de acuerdo mediante reglas, axiomas, para una forma de expresar los conjuntos, por ejemplo, numéricos. Puedo decir entonces que en el conjunto C está el número 6. Y yo puedo decir entonces que en C está, si no se pone, pues sería la igualdad. Está es una especie como de horquilla con una rayita en medio. Por eso. Se parece a la letra E y quizá por eso con está, ¿no es cierto? Porque fue en inglés. En inglés es is. En C se encuentra o está el número 6. Algo que no está en ninguno de los conjuntos, por ejemplo en el conjunto D, que es el A unión B, en este no existe. ¿Y cómo lo pongo? Si esto significa existe o está, ya no está. El número 3. Como no está en A unión B, no está ni en A ni en B. Y lo represento con ese símbolo. Decíamos que en el caso de los números naturales, en los números reales, encontramos o está conformado por, vamos a ponerlo mejor como está, para no poner todo. En los números reales están más aquí tendríamos que ponerlo como comas. Están los números naturales, están los números racionales, los números irracionales, los números imaginarios, así minúscula, los números imaginarios y otros. Estarían los números orbitales. Otros. Entonces, los números naturales son a su vez un conjunto de estos números, por ejemplo. En el conjunto de los números naturales, está el conjunto D. El conjunto D es un conjunto finito que tiene como elementos el 1, el 2, el 4, ya no dije el 3, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. ¿Sí? Entonces, en el conjunto de los números naturales está el conjunto D.
Los números naturales a su vez están en el conjunto de los números reales y que forman a su vez un conjunto que son todos estos los que sirven para contar. Del 9 incluso los mayores que el 9, hasta el último que podamos imaginar y uno más, y el que sigue es un conjunto infinito. Entonces puedo describir este fenómeno como el hecho de que los números naturales es una especie como de C medio aplastada. Es un subconjunto de lo que significa. Es un subconjunto de los números reales. A su vez, los números racionales son otro subconjunto de los números reales. También los números irracionales son un subconjunto de los números reales, como ejemplo. Y como esto, hay otros símbolos, entonces pongamos nombres. Este signo o símbolo significa unión. Unión. Este significa... No, mentira, me equivoqué. Como cuando mencioné al 3, lo vi al revés. Unión. No, eso es intersección. Sí, ahorita me di cuenta porque lo vi acá. Acá está. Este significa intersección. Donde se cruzan y comparten elementos. Intersección. Este de aquí. Ahora sí, este es el signo de unión. Intersección, unión. ¿Esto qué significa? Está en o se encuentra en. Está en el conjunto fulano. En C sería al revés. Bueno, 6 está en C. Esto es no está. Esto es no está. Esto es subconjunto. Subconjunto. Y como esto hay otros signos y símbolos mediante los cuales expresamos ideas que nos ayudan a describir y usar tanto los números, cualquiera de estos tipos, como las relaciones o operaciones entre ellos. Y cierro la sesión de hoy con un ejemplo de relaciones entre números. Por ejemplo, me voy a permitir leerlo. Supongamos que digo yo que para cada número X hay un número Y tal que X es igual a Y. El número X me da el valor del número Y. Eso lo puedo representar yo mediante, y lo voy a escribir con verde para que se vea como un ejemplo del uso de este lenguaje, de algunos de los símbolos. Hay otros símbolos, por favor revisen el documento axiomática.pdf, donde van a encontrar esta lista de algunos signos con su definición. Esta otra, ¿sí? Son símbolos básicos, muy comúnmente usados para describir relaciones entre números o cantidades. Entonces, hay una forma en la cual yo puedo escribir lo que dije de manera abreviada. Digamos, si yo quisiera escribir, si les dictara, si yo fuera profesor dictador, para cada valor de X hay un valor de Y, de modo que o tal que el valor de X me da el valor de Y. Es un rollote.
como sobre el origen de las especies por medio de la selección natural, etcétera, etcétera, etcétera. O como, y ayer lo mencioné en la clase de física, salió porque era el concepto que teníamos que ver, un concepto de la física fundamental publicado por Newton en Los Principios Naturales de la Filosofía Natural, que es la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice, aquí está escrita en latín, se las voy a leer como está escrita en latín: mutationem modus proportionalem esse dimodici imprese et fieri secundum lineam rectam quavis illa imprimitur. El cambio de movimiento es proporcional al movimiento impreso por la fuerza en relación segunda, de acuerdo, siempre que sea en línea recta. Cuando pudo haberlo escrito así, el cambio en el movimiento o la aceleración de un objeto es proporcional a la fuerza impresa, o F es igual a M por A. Entonces nos ahorra decir rollotes. Así, la afirmación que les dije hace un momento, vamos a poner aquí una división, es la siguiente: para cada valor de X para cada valor numérico de X hay un valor numérico de Y tal que X me da el valor de Y. Lo puedo escribir así: para cada, es una especie de A invertida, A mayúscula invertida, valor de X, hay o existe un valor de Y, de modo que el valor de X me da el valor de Y. Todo el chiste es acordarse, y para eso está el acordeón, que fue lo que les mostré hace rato. Si se va a usar acordeón, le llamamos libros. Si no para, es más, le llamamos escrituras. Si no, ¿para qué inventamos las escrituras hace 5.000 años? Si no es para usarla como memoria extrasomática. No toda la memoria tiene por qué estar aquí adentro biológicamente. Puede estar en rollos de papiro, en tablillas de arcilla, en libros de papel o en libros electrónicos. Bien. Y esto lo que acabo de decir, que existe o hay una relación entre las cantidades X y Y. Y esto me da pie para llegar al concepto del siguiente gran tema de este curso de Biomatemáticas 1 y cerrar esta primera parte temática del curso de Biomatemáticas 1 relacionada con la teoría de conjuntos numéricos a través de la teoría axiomática de conjuntos, que es la definición de lo que es una función. Una función es una relación entre cantidades. Por lo tanto, cosas que podemos representar con signos mediante números. En este caso los signos X y Y, o el valor de X depende del valor de Y. Para cada valor de X hay un valor de Y. Es lo que dice aquí. Lo veremos con otros símbolos a partir de la próxima semana. Por hoy terminamos día, semana y unidad temática.